Bienvenidos amigos y amigas a Solidaria TV, Radio Solidaria y a todas las redes sociales. Les habla José Luis Sanz. Este es un tiempo de tertulia y como siempre con mi buen amigo Carlos Riz. ¿Qué tal, Carlos? Un placer, José Luis, poder estar en esta oportunidad aquí para compartir lo más maravilloso que tenemos, que es la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Palabra que es viva y que salva. San Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y esto es lo que les queremos extender, abrir un poco la palabra de Dios y traerles las verdades que ella encierra, que nos ayudan a nuestra forma de vivir, que tienen poder para cambiar nuestras vidas y también tienen poder para sanar. Hoy el tema es muy de actualidad. Vamos a hablar de la fe y las tribulaciones. La fe es algo esencial para la vida. Cuando el hombre que ha recibido la fe de Dios a lo largo de su existencia, dando la espalda a su Creador, la va malgastando o la pierde o simplemente no quiere escuchar lo que es la fe ni obedecer, encuentra un gran vacío. Simplemente viene a ser un envoltorio que por dentro está totalmente vacío y hueco. El hombre sin fe no encuentra sentido a nada, ni fuerza para vivir, ni motivos ni motivaciones para seguir adelante. Pero la fe puede hacer frente a todo. De hecho, la Biblia dice que la fe vence al mundo. Fe y tribulaciones. Dos palabras que quizás no están muy de moda o no están en el lenguaje coloquial de la gente. Estamos hablando, y esta enseñanza o esto que vamos a compartir hoy es más bien para los cristianos, ¿no? Entonces, me gustaría, para no adelantarnos, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 13. Pero vamos por versículos del 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, por un lado, habla de la gracia, porque el apóstol Pablo es el que mejor enseña acerca de la gracia, y habla de enseñar correctamente, que ese es un peligro que tenemos. No se enseña correctamente el Evangelio. Entonces el Evangelio hay que enseñarlo correctamente. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, está hablando del discipulado, la enseñanza, el transmitir el mensaje. Necesitamos verdaderamente gente honesta que quiera transmitir el mensaje honesto del Señor Jesucristo. ¿Y por qué hago este énfasis? Bien, vamos al versículo siguiente, por favor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Wow. Ese es el punto. Hoy se transmite en general un mensaje donde no se enseña acerca de las penalidades y del sufrimiento, sino que parece que todo es una festividad. Es verdad que la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de que el pueblo de Israel tenía muchas fiestas y eran festividades del Señor, que el Señor se las dio, y que los cultos tienen que ser festividades, pero resulta que pareciera que no sabemos entender que dentro del Evangelio hay un aspecto que tiene que ver con pasar momentos difíciles. Porque además es parte de la vida. Es parte de la vida. Entonces, el pasar momentos difíciles es parte de la vida para todo el mundo, pero para los cristianos tenemos que entender que también. Lo que pasa es que, como dije en otras oportunidades, se ha utilizado el hecho de decir que si tienes un pecado oculto, la consecuencia es que te vaya mal. Y es verdad, el que esconde su pecado no prosperará, dice la Biblia. Pero esto no significa que todas las circunstancias que vivimos sean por cuestiones de pecados ocultos. Hay gente que vive revisándose y yo insto a que
permitamos que el Espíritu Santo con la palabra escanee nuestras vidas. Amén, sí. Para ver cómo estamos, que lo hagamos, que seamos sinceros y honestos con Dios y con nosotros mismos. Pero más allá de eso, una vez que lo has hecho y te encuentras que no hay un pecado, tenemos que aceptar el hecho de las tribulaciones, tenemos que aceptar el hecho de sufrir penalidades. Si soy un buen soldado de Jesucristo, es indudable que voy a tener que pasar penalidades. Es que además las personas que creen en un evangelio que si te pasas penalidades estás fuera del orden de Dios, están en contradicción con la vida de Jesús, que a lo largo se habla de su crucifixión, pero durante todo su ministerio fue perseguido, la familia no le quiso, le insultaban. El apóstol Pablo, que él habla de naufragios, de que la apedreaban, de cárceles. Entonces, todos ellos estaban mal porque todos los discípulos de Jesús pasaron penalidades que de hecho ninguno murió de una forma natural, murieron todos de una forma dura, sangrienta, violenta. Claro, la cuestión es que cuando se predica algo diferente, la Biblia dice, si alguien enseña, el apóstol Pablo dijo, si alguien enseña otro evangelio diferente al que le fue enseñado, sea anatema. Anatema. El mismo apóstol Pablo es el que dijo, encarga lo que has oído de mí, o sea, lo que yo enseñé delante de muchos testigos, o sea, públicamente, encarga a hombres fieles, a otros que sean fieles, porque el que no es fiel va a disfrazar el mensaje. Claro, porque no quiere reconocer el señorío y el compromiso ni con la Iglesia, ni con el Señor, ni con la palabra de Dios. Exacto. Vamos a continuar, por favor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera, presta atención a lo que te estoy diciendo y enseñando, le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Y presta atención y que Dios te dé entendimiento, o sea, capacidad de entender. Y ahora sigue, mira lo que dice ahora. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Él estaba diciendo, no estaba enseñando a su discípulo algo que él no estuviese viviendo. Sufre penalidades, le dijo, que yo también las estoy sufriendo. En definitiva es eso. Como malhechor, dice. O sea, cuando un cristiano nos vienen penalidades y estamos limpios, parece que somos mala gente o que... La Biblia dice, bienaventurados sois cuando digan toda clase de cosas de vosotros mintiendo. Amén. Entonces, él estaba sufriendo como malhechor, no porque era malhechor, sino porque mentían acerca de su vida para poder callar el mensaje. Entonces, como consecuencia, él a los ojos públicamente era un malhechor. Y nosotros tenemos que entender que poco a poco nos iremos acercando, ya de hecho hay gente que lo está pasando, nos iremos acercando a eso. Entonces, ¿dónde está el mensaje de todo es fiesta en el reino? No está en la Biblia. ¿Dónde está el mensaje? Por eso tenemos que ser honestos, hombres de Dios, predicadores honestos, preparando al pueblo y a los discípulos honestamente para saber enfrentar los malos momentos. Pero es que los que tenemos un compromiso con el ministerio, tenemos que ser participantes de los sufrimientos de Cristo, no solo predicarlo. Porque en estos días surgió un tema bastante polémico. Alguien habló a su iglesia de que tenían que conformarse con lo que tuvieran, que se puede ser feliz con poco dinero, que se puede ser feliz con poquitas cosas,
Y el tema es que él tiene una cuenta, un patrimonio de 100 millones de dólares. ¿Cómo se une esto? ¿Cómo se puede predicar un evangelio de que tú sufras penalidades y que yo tenga los millones? Es complicado. Ahora, la cuestión es, la gente, mi estimado consiervo, se sentirá defraudada. Porque si tú enseñas que todo es fiesta en el reino, cuando le toque pasar tribulación, dirá, me han mentido, o esto falla. Defraudar es cuando la expectativa generada se viene abajo. Sí. Entonces, si con la predicación del Evangelio o una enseñanza equivocada generamos una expectativa que después no se cumple, es lógico que después la gente se sienta defraudada. Porque ha sido engañada. Entonces, aquí el apóstol Pablo muy honestamente le dice, encarga a hombres idóneos, honestos, que enseñen esto. Si no estás, ¡ay Dios! Si no estás enseñando y preparando a tu gente para soportar los malos momentos, para pasar sufrimiento, eso da que hablar de la idoneidad y de la honestidad. No, y que eso al final se va a caer, porque no hay fundamento. ¿Qué es lo que más une a una pareja? ¿Qué es lo que más une a una familia? Cuando viene un problema y se hace piña. ¿Qué es lo que más nos une con Cristo? La cruz. Jesús lo dijo. Cada uno tome su cruz. Y sígame. Sígame. Sigue, por favor, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Espera. Palabra fiel es esta. Todo lo soporto. El apóstol Pablo estaba enseñando a soportar. Y él dijo, sé vivir cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si yo no enseño eso, si te toca vivir los buenos momentos, a disfrutarlo, pero también cuando te toque vivir los malos momentos, también disfrútalos, no estoy siendo honesto. Entonces, sigue por favor. Palabra fiel es esta. ¿Cuál es la palabra fiel? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que palabra fiel es todo esto, pero vamos a hacer el énfasis en el tema que estamos hablando. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si no estamos dispuestos a sufrir por el reino de los cielos, no reinaremos con Él. Yo entiendo esto así. Es que es así, porque el reino de los cielos vino a los hombres a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y eso fueron sufrimientos. Y nos dio la entrada al reino de los cielos. Entonces tenemos que enseñar eso y tenemos que prepararnos para vivir eso. Por lo tanto, debemos, y la enseñanza de hoy, que seguramente a muchos no le gustará o estará en contra de la enseñanza que te dieron en tu iglesia, pero yo tengo que ser honesto con lo que dice la palabra de Dios. Sí, porque hay mucha gente que va buscando palabras o lugares donde le digan lo que ellos desean y quieren. Mira, esta semana, hace un par de semanas o 3, me ha pasado algo curioso. Mi esposa y yo estuvimos una persona que es cristiana, y se ha metido en unos líos impresionantes, pero de un calibre muy fuerte. Estuvimos con ella
Y llevamos mucho tiempo hablando con ella, ministrándola, pero no hace caso. Y después de estar con ella, al final la conversación fue un poco áspera porque yo le dije algunas cosas que están en la Biblia, no le gustaron. Pero nos puse delante, vamos, un teatro impresionante. Yo llegué a casa y no pude descansar aquella noche. Y el Espíritu me habló y me dijo, está en un gran peligro donde se está metiendo. Tienes que hablarle. Tienes que hablarle. Le mandé, porque no me quiso, o sea, no quería hablar, por WhatsApp lo que Dios me puso. ¿Tú sabes que WhatsApp, la contestación, un WhatsApp ofensivo, insultante? Y dije, bueno, hasta ahí hemos llegado. Ya nos queda solamente orar. Por todo, precisamente basado en una vida hedonista y mucho sobre el dinero. Claro, que es mucha de la enseñanza que hay hoy en las iglesias. Y uno de los razonamientos por los cuales la persona esta se molestó es porque le dije, ¿cuándo vas a ayudar a otros, a ser de bendición a otros? Y ¿sabe lo que me contestó en aquella famosa conversación? Primero soy yo, primero es mi familia, y cuando yo tenga ya todo lo que quiero, después ayudaré a otros. Egoísmo puro y duro. Claro, le dices otra palabra y le das una palabra de atención porque se está metiendo en unos problemas muy serios y no hay apertura, hay un contraataque. Sí. Bien, vamos a seguir. Vamos a saltarnos lo que Gálatas, porque en definitiva ya lo nombré hace un ratito. Vamos a Eclesiastés 7.2. Presta atención, prestemos atención a lo que dice Eclesiastés 7.2, porque ahí Eclesiastés es un compendio de sabiduría. Y esto nos puede precisamente desbaratar muchos conceptos erróneos. ¿Sabes que eso es uno de los textos que con más frecuencia yo pongo en mi corazón? Este texto que me pides leer tiene una sabiduría, como te he dicho, pero profunda y que hay que tomarla y volverla a saborear. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. O sea, mejor es ir a la casa del luto. Cosa extraña, estamos en una época, hace ya bastantes años, donde no quiero ser negativo, no quiero nada negativo, no quiero un mal espíritu, no quiero esto, no quiero... Pero resulta que el Señor nos dice que lloremos con el que llora y que riamos con el que ría, pero llorar con el que llora. Ayer sucedió algo en una iglesia de un amigo que, bueno, como me llamaron a mí, yo puedo contarlo. Resulta que un hombre apareció justo en el momento que estaban abriendo la iglesia. Apareció un hombre un poco alcoholizado. Era un hombre que, claro, cuando hablé con él telefónicamente me dio a entender que estaba muy amargado porque era un hombre acostumbrado a ayudar gente que tiene un trabajo que salva vidas, que ayuda a gente y salva vidas, y se encuentra con que ahora está decepcionado porque dice, yo que salvo vidas, ayudo a tanta gente todos los días, ahora me sucede esto. Entonces, pero bueno, hablé con él reflexionando, pero en definitiva había un joven que físicamente, yo tuve que hablar por teléfono, físicamente habló con él y de repente le dijo a la gente de la iglesia que bueno, que hay que tener cuidado con un hombre que está borracho, que esto, que el otro. No entendió la aflicción, el luto. Por eso muchas veces esa enseñanza de victoria y que esto y que el otro, no nos damos cuenta de entender al que está sufriendo. Es que ahora mismo cuando tú has dicho esto, mi pensamiento se ha ido a una historia del Antiguo Testamento. Cuando una mujer entró afligida
y no podía casi ni orar, y un sacerdote la tomó por ebria. Exacto. Perdemos la perspectiva. Una mala enseñanza te deja fuera de perspectiva y de entender lo que la Biblia nos enseña de la empatía, de ponerse en el sitio de... Sí. Por eso la Biblia dice, acuérdate de la cantera que fuiste cortado. O sea, acuérdate de cuando tú sufrías y te ayudaron. Acuérdate de cuando tú pecabas y no te condenaron. Acuérdate. Entonces, mejor es ir a la casa del luto, estar preparado. Y lamentablemente muchas veces, si no pasamos sufrimientos, se nos endurece el corazón. Perdemos la sensibilidad espiritual, como el personaje de la Biblia que tú nombrabas, Elí, que era un sacerdote, perdón, que tenía que entender a esa pobre mujer, y en vez de preocuparse en entenderla, presumió de una espiritualidad que no tenía y la juzgó injustamente. ¿Y cuánto daño se puede hacer? ¿Y cuánto daño se hace? Entonces, debemos en estos momentos entender que parte de ir a la casa del luto o parte de que pasemos tribulaciones tiene que ver con la lucha espiritual por el Evangelio y tiene que ver con no perder la sensibilidad espiritual. Hay muchos juzgando y teniendo prejuicios en su corazón para con otros. Y es tiempo de humillarnos delante de Dios y quitar los prejuicios para poder entender, para poder tener una visión correcta acerca del que está sufriendo. Sí, y coger esa carga como nuestra, porque Cristo cargó todas nuestras cargas. Entonces, esa visión de que el reino es una fiesta y que todo va bien, no, mejor es ir a la casa del luto. Porque, ¿sabes? He estado recientemente en un velatorio, murió un pariente mío y fui. ¿Y sabes cuál vi la diferencia? Y se lo conté a mi esposa, me vine tocado. Cuando yo recuerdo, cuando alguien fallecía, los amigos y los parientes iban y de alguna manera se acercaban al fallecido como para mostrarle un respeto, una consideración, y luego a los familiares que estaban sufriendo. En este velatorio, casi nadie, por no decir, si había allí 70 personas, solamente vi 2 o 3 y yo, o 4. Nadie entró a ver el difunto. Nadie, porque somos una sociedad que huimos del sufrimiento, no queremos saber nada, queremos solamente la fiesta. Y me sorprendió que hasta fuera casi se estaban contando chistes. Es muy cierto. Engañándose a sí mismos de la verdad de la vida. Lo peor es que cuando esta banalidad de la sociedad entra dentro de las iglesias, entra dentro del círculo de los cristianos. Ese es el peligro. Perdemos la sal. Exacto. Perdemos la luz. Mira, vamos a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14, por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bien, nos lleva de triunfo. Eso nos gusta, que nos lleve de triunfo. Ahora, si alguna vez hiciste deportes, sabes que para el triunfo tuviste que competir, y en la competencia tuviste días buenos y días malos, tuviste derrotas y tuviste victorias. Además, hay una máxima, yo que he hecho deporte, que está en el mundo del deporte y los entrenadores. Una de las cosas que ha impedido a muchos deportistas llegar más arriba es que no son capaces de sufrir y pasar el umbral del sufrimiento.
Exacto. Y las derrotas lo frustran. Lo frustran. Empiezan a sufrir y no quieren. Y una derrota les frustra y no ven más. Y ahí se quedan. Exacto. Y así pasa con muchos y no se dan cuenta que mucha fiesta, pero nos tiene que tocar sí o sí pasar por el valle de sombras. Es que es parte de la vida. Desde que el pecado entró en el mundo, la Biblia en Génesis lo dijo, la tierra va a ser, no te va a producir todo lo que tú quieres. Exacto. Ahora, y si tu pastor te está enseñando algo diferente, no está siendo honesto contigo. No, porque está adulterando la palabra. Yo lo siento que quizás a alguien puede no gustarle esto, pero es la realidad. Nos toca pasar por el valle de lágrimas. Nos toca. Mateo 23, 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esto estaba diciendo Jesucristo de sí mismo cuando estaba hablando de lo que estaba sufriendo, de lo que, precisamente de ser negado, abandonado por la familia, por los amigos, injuriado, que testigos falsos contra él, que le pusieron la corona de espinas, que lo flagelaron, que le dieron puñetazo y le decía, profetiza. ¿Quién te ha dado? Exacto. Y todo ese tipo de burla, escarnio, dolor, sufrimiento, Jesucristo dijo, si con el árbol verde, o sea, por él siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, han hecho esto, el Señor nos dice, presta atención, te dice a ti y me dice a mí, y aún le dice a aquel que te está enseñando cosas incorrectas, ¿cuánto más a vosotros, ramas secas? Significa, ¿cuánto más le sucederá a ustedes que no son el Rey de Reyes y Señor de Señores? Somos simples mortales, redimidos por la sangre de Jesús. Entonces son cosas que debemos analizar y debemos madurar. Esta enseñanza de hoy es un golpe sobre la inmadurez, sobre el espíritu de Peter Pan. Peter Pan, el síndrome de Peter Pan, se le dice en psicología, usando el nombre del personaje, ¿no? de fantasía, porque era un mayor que no quería madurar. Y en el Evangelio hay muchos que no quieren madurar y asumir esta situación y vivir en el mundo de yuppie evangélico, de que todo va a ir bien, cuando tenemos que prepararnos para enfrentar situaciones difíciles en la vida. No, y además una realidad que hay hoy es que el mundo y la sociedad actual está en contra de lo que es Dios, en contra de la santidad, en contra de lo limpio, en contra de lo honesto y en contra de lo puro. Y justamente ese es el camino de los cristianos. Entonces tenemos que entender que vamos contracorriente. Y al ir contracorriente, ahí vamos a tener confrontaciones Continuas. Porque en el trabajo, si no vas a reír las gracias o chistes verdes o páginas raras con los demás, te van a tachar de legalista. O si eres muy radical y aceptas que solamente que Dios creó hombre y mujer, entonces eres un homófobo. Si no aceptas hoy que se pueden tener relaciones extramatrimoniales como un deporte, entonces es que no vives en la actualidad, no eres una persona moderna, evolucionada. Sí, pero la cuestión no pasa con simple enumeración como puede entenderse. Simplemente lo enumeraste, pero pasa que te hacen de lado, pasa que te critican, pasa que hasta te pueden denunciar. Sí, denunciar e incluso poner la familia contra ti. Exacto. Vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Empezamos con la consolación de Dios. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones.
O sea que cuando pasamos tribulaciones, aprendemos la consolación, recibimos la consolación de Dios en nuestros momentos difíciles, la recibimos, la aprendemos, nos ayuda y nos hace crecer en la fe. Porque cuando somos consolados, eso nos hace crecer en la fe. ¿Quieres crecer en la fe, mi estimado hermano? Una de las formas de crecer en la fe es a través de la tribulación. De la tribulación. Entonces, en ese momento somos consolados, y sigue, por favor. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mira, cuando aprendemos a ser consolados, ayudaremos a otros en sus tribulaciones a ser consolados. La inmadurez de este joven no entendió el dolor de este hombre que estaba borracho, que había bebido un poco, y se quedó con el tema de la bebida y no vio el dolor que había en su corazón. Se quedó en la superficie. Se quedó en la superficialidad. Por eso cuando pasamos por tribulación, pasamos por momentos difíciles, eso es lo que hace desarrollar en nosotros una mayor sensibilidad. Sensibilidad para con Dios, porque aprendemos de su consolación, y sensibilidad para con el prójimo, porque la cruz es esto: comunión con Dios en forma vertical y comunión con el prójimo en forma horizontal. Entonces, soy consolado por Dios y eso me ayuda a ser un instrumento de Dios para consolar a otros. A otros. Y cuando hemos sido consolados, nuestra consolación va con el corazón. Va con el corazón, Porque va hemos con la pasado por ahí. experiencia y va con la autoridad de Dios. Pero si no pasaste por consolación, No sabes de qué va. lo único que haces es juzgar, es dañar y a veces hasta usar la Biblia para dañar. Yo me acuerdo una historia que me ocurrió a mí en mi inmadurez. Hace muchos años en mi país me sucedió que me llegó a mis oídos de alguien que hizo una denuncia acerca de esa persona, de que quiso abusar sexualmente de ella. Entonces, cuando me enteré, fui a investigar y con el aura de hacer justicia, ¿no? De no dejar pasar esa transgresión, esa injusticia. Entonces voy a la mujer que hizo esta denuncia y cuando la veo, una mujer mayor, muy, muy mayor, en la cama, y me hace esa denuncia. Cuando voy a la casa del denunciado, un hombre bastante menos mayor que esa mujer, que estaba con su esposa, y mientras voy a confrontarlo y le cuento, él esbozaba una sonrisa. Su esposa lloraba. Y cuando termina, la esposa me dice: mi marido fue dirigente sindical ferroviario durante muchos años y durante el último gobierno militar fue torturado. Las torturas, la famosa picana eléctrica con la que fue torturado, lo dejó estéril e impotente sexualmente. La mujer estaba diciendo una realidad íntima de ellos de hacía muchísimos años, porque estábamos hablando más de 20 años de esa circunstancia. Y yo, queriendo hacer justicia, fui a acusarle. En ese momento
me sentí tan avergonzado, que no supe cómo pedir perdón por haber ido con esa ínfula con la que fui. Así muchas veces, la falta de madurez, la madurez que te da el ver y el saber tu debilidad en medio de la tribulación. Cuando vamos con esa enseñanza de que somos poco menos que titanes. Ahí tenemos que aplicar, mira la viga que hay en tu ojo antes de ir a quitar la paja del ojo ajeno. Entonces, la tribulación lo que nos hace, nos humilla y nos prepara para entender al prójimo. Pero ese momento duro que fue para la familia y también para ti, eso te habrá ayudado a tener un cambio tan radical en manejar temas dentro del ministerio, que si no hubieras pasado esa tribulación de vergüenza humillación, y esa humillación por no haber sido correcto, y perdóname que... porque yo he hecho también de estas, o sea, yo no puedo coger una piedra y tirar, porque no, las piedras vienen más bien contra mí, porque también he hecho muchas que por mi falta de sensibilidad, cabezonería y cosas. Pero cuando pasas por ahí, luego la próxima vez que ya sé lo que es sufrir por no hacer las cosas correctas. Y eso te ayuda a confrontar y ver las cosas con más delicadeza, con más sabiduría, con más calma. Sí. Vamos a continuar. Versículo 5, por favor. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si abundan aflicciones, abunda la consolación. Qué importante. O sea que hay una capacidad de ser instrumentos de consolación que está íntimamente relacionado al sufrimiento que tenemos. Si nos negamos a ese sufrimiento, también nos negaremos a tener esa capacidad para consolar a otro, para entender a otro. No, y nos negaremos a andar el camino del cristianismo. Exacto. Porque estos textos que tú traes y que estoy leyendo están hablando claramente de que el cristiano sí o sí pasamos por tribulación, pero también tenemos la bendición de la consolación de Dios en Cristo Jesús. Sí, vamos a seguir, por favor. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aflicciones, sufrimientos, son palabras que se repiten y que no tiene empacho el apóstol Pablo en repetirlas, en decirlas. Y tenemos que empezar a utilizarlas en nuestro lenguaje, en los púlpitos, y enseñar para que no tengamos el síndrome de Peter Pan en nuestras iglesias. Una vez una muchacha que fue famosa cantando en los años de atrás en España, estábamos haciendo unas grabaciones y de repente se me puso a llorar porque tenía confianza. ¿Y qué te pasa? No sé si seguir porque me han criticado mi música, mis canciones. Y le dije, vamos a ver, cuando todo el mundo te aplaude, ¿te vas a un rincón a dar la gloria a Dios? Digo, ahora que alguien va y te ataca y hace algo indebido contra ti, ¿quieres dejar el don y el talento que Dios te ha dado? No, tienes que pasar por ese camino también. No podemos negarnos a ese camino, porque si no estamos negando el nombre de Jesús. Es parte de la tribulación, el problema. Y es parte de nuestra vida espiritual. Sigamos, por favor. Versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia,
pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El problema es que muchas veces no contamos, los siervos de Dios no solemos contar nuestros fracasos, no los hacemos públicos, nuestras tribulaciones, porque hay que mantener una imagen. Y eso es esa falta de sinceridad para con la congregación hace daño. La congregación tiene que saber que somos de carne y hueso. Y débiles. Y débiles. Y que caemos. Dice, aquí el apóstol Pablo fue totalmente honesto y sincero. Dice que han pasado una tribulación que aún estuvieron a punto de desfallecer y de perder el ánimo. Porque pensaban que perdían la vida, que de ahí no salían. Una de las cosas que está sucediendo en Estados Unidos es que lamentablemente muchos pastores están abandonando el ministerio y hasta se están suicidando. Y eso no creo que suceda solamente en Estados Unidos, en muchos sitios. ¿Por qué? Porque no somos honestos en admitir nuestra debilidad. Porque yo sé que claro, todo comenzó sobre todo los pentecostales tenemos el Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo voy a admitir que tengo una debilidad? ¿Cómo voy a admitir que tengo dudas? Que necesito ayuda. ¿Cómo voy a admitir? La gente critica, claro, hemos enseñado una cosa que se nos vuelve en contra. El efecto boomerang. El boomerang. Las enseñanzas del exitismo cristiano se nos vuelven en contra. Y entonces mantenemos el silencio para mantener la imagen, mantenemos todo escondido. Y resulta que no hay nada oculto que nos salga a la luz. No salga a la luz. Además la Biblia dice que pidamos consejo. Que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hay sabiduría. Bueno, vamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Acá está diciendo... Aquí sube el tono. Sí, no te sorprenda. Habla de fuego. Sí, el fuego de prueba. No te sorprendas. Tenemos que entender que lo normal y lo habitual es que nuestro enemigo, el diablo, busque cómo ponernos tropiezo, cómo venir a fastidiar nuestra vida. Es lo normal. Que la Biblia lo advierte. Lo advierte. Sigue, por favor. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que no te sorprendas, porque como cristiano, como seguidor de Cristo, tendrás que participar en los padecimientos de Cristo. Simplemente eso es lo que nos está diciendo. Continúa, por favor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no padezcamos por el hecho de hacer las cosas mal, de hacer lo indebido. Amén. Eso es lo que está diciendo. Continúa. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, debemos avergonzarnos si lo que dicen de nosotros es cierto. Ahora, si nos toca padecer por cosas que no son verdad, por el solo hecho de seguir a Cristo, dice bienaventurado. Qué enseñanza, ¿no? Que no nos avergoncemos. Es más, en Hechos, cuando empieza la iglesia y empiezan a ser perseguidos, dice que después de salir de los que les acusaban, dicen que estaban contentos
porque se tuvieron como dignos de padecer. Hechos. Ay, perdona. Vamos, perdona, vamos. Hechos Perdóname. 14, 8, 23. ¿Voy a Hechos? Sí. Ahí te he roto un poco. No, Perdóname. No, por favor. Hechos 14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajan bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bien, hasta aquí vemos que lo que estaban haciendo es trayendo luz sobre las tinieblas que había en Listra. No habían hecho otra cosa. Habían hecho el bien, sanando a un cojo, habían traído luz sobre las tinieblas, no habían hecho nada malo. Continúa. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea que lo apedrearon y no siguieron porque pensaron que estaba muerto. Que ya habían acabado su trabajo. Sí. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles... Espera. Casi lo matan a Pablo. Se levantó e hizo todo eso. ¿Y qué dijo después? ¿Renegó del Señor? ¿Renegó de este evangelio? ¿Renegó? ¿Qué dijo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Palabras de San Pablo. Palabras del apóstol Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es verdad que en el reino se entra por fe, no por obras. Pero las tribulaciones lo que hacen es que nos ayudan a crecer en la fe y mantenernos en el reino. Y ser humildes. Humildemente. Esto nos ayuda mucho. Exacto. Vamos brevemente. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Espera. Exhortaros y afirmaros con respecto a vuestra fe. Y ahora viene lo importante. A fin de que nadie... A fin de que significa, este es el propósito, esta es la finalidad. De que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, lo importante es, vamos a confirmarlos, todo bien,
pero no se inquieten por lo que están escuchando de lo que nos sucede. Muchas veces el problema es que cuando escuchamos, por eso es la mala enseñanza, cuando escuchamos que algo está sucediendo, enseguida surge, nos escandalizamos. Y ese escándalo, otro día iremos a la palabra escándalo, y no es lo que cantaba Rafael. Ese escandalizarse muchas veces no tiene nada que ver con la verdad. Hay muchos que se escandalizan por lo que dicen las noticias. ¿Cómo te puedes plegar a las mentiras? Y se avergüenzan y se esconden. Exacto. Sigue, por favor. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos? Para las tribulaciones. Para las tribulaciones. Estrecha es la puerta y el camino. Qué interesante. Vamos, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. O sea, les es concedido. ¿Qué me concederá? ¿Prosperidad? ¿Qué me concederá? ¿Un ministerio enorme? ¿Qué me concederá? A ver. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vaya regalo. Vaya regalo. Vaya concesión. Muchos no quieren esta herencia. Pero es lo que hay. Es palabra de Dios. Es parte. Y me gustaría brevemente que entendamos que esta enseñanza no tiene otro objetivo que prepararnos, y para madurar nos toca pasar por tribulaciones, nos toca pasar por momentos difíciles. Entonces, que querramos obviarlos, que querramos quitarlos, no significa que no vengan. La decepción viene cuando creemos otra cosa que no se cumple. Que no se cumple. Amigos, hasta aquí el tema de fe y tribulaciones. Y piensen, queridos hermanos en la fe, el mundo, la sociedad no acepta el Evangelio. Porque para ellos es como locura, simplemente porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pero en la luz hemos encontrado el perdón, la salvación, la vida eterna. Y por la fe hemos encontrado esa plenitud. Pero también Dios nos ha dado la fe para que venzamos al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y en medio de la tribulación, en medio de la prueba, el Señor siempre va a estar. Recuerden siempre el famoso Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Promesa de Dios, palabra de Dios. Gracias por estar ahí. Esperamos que nos sigan en Solidaria TV, Radio Solidaria y en las redes sociales. Gracias, Carlos, por el tema de hoy. Dios te bendiga. Y a ti también. Amigos, les bendecimos en el nombre del Señor. Radio Solidaria, una radio comprometida. Antes de vender o alquilar tu inmueble, consulta en New Look Gestión Inmobiliaria.